Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760 de AM, en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. Una mesa con la maestra Francisca Saavedra, con el maestro Juan Bautista, con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y esperamos hacer los siguientes enlaces con el maestro Rafael Barajas, @Fisgón Monero, y vamos a procurar otro enlace más. Pero bueno, por lo pronto hay muchas cosas en el tintero, en las noticias, queridos amigos. Desgraciadamente ese sismo tremendo en Turquía, pero que también llegó hasta Siria con una circunstancia muy delicada, con muchas personas fallecidas, y obviamente Siria, un país que había sido colapsado por la guerra. Obviamente esto ha afectado algunas zonas, más aún por estas circunstancias de la guerra. Recordemos siempre que la guerra es aberrante, no permitamos y no perdamos la capacidad de asombro de aquellos que viven de la guerra y que gustan de aceitar sus carteras con sangre inocente. Bueno, por lo pronto también, queridos amigos, vamos a arrancar con la maestra Francisca Saavedra, todos ellos directivos del Club de Periodistas de México, ustedes lo saben, además de sus trayectorias extraordinarias. Ha pasado, maestra Francisca Saavedra, precisamente estas acciones que han sido sumamente cuestionadas. Ya nos platicará Ceci, querida, ella como directora de redes, lo que está sucediendo sobre el tema precisamente de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que ha sido pues muy evidente y muy fuera de lo que debe de ser, no nada más las normas, como ellos le llaman, y son muy cuadrados para las normas, pero no los respetan. En este caso hay mucho que ver porque precisamente a ella se le liga también con un personaje muy cuestionado como la señora Miranda de Wallace y otros casos más. Pero más que ello también vamos a ver, maestra, qué es lo que sucedió en las redes y sobre todo hubo una respuesta a esta actitud que ya nos ampliarás tú y nos convocarás, Francisca querida, el día de ayer, del marco de una conmemoración importantísima, precisamente las respuestas del señor presidente con una mano izquierda extraordinaria, de una manera realmente política. Te escuchamos, maestra querida, con todo cariño y atención. Adelante, maestra Francisca Saavedra. Sí, muy buenas tardes, querida, muy buenas tardes, amigos. Con demasiada tristeza hemos visto que la nueva ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia ha pagado con un desaire el hecho de pues no ajustarse a una mínima medida de educación, ya no ponle que de protocolo o de respeto al evento, a ninguna otra persona que no fuera realmente el evento de conmemoración por la proclama de nuestra Constitución allá en Querétaro, tomó la actitud de desairar y permanecer sentada. Alguien por ahí dijo que terrible y todo, y hoy por la mañana el señor presidente don Andrés Manuel López Obrador respondió a un cuestionamiento. ¿Qué opina usted de esta actitud? Y dijo, no, lo único que estamos probando es que los tiempos cambian, que ya nadie está supeditado a la potestad, ¿verdad?, del Ejecutivo Federal, y entonces la señora, a lo mejor, tomando en consideración eso, pues hizo el desaire, la ministra Piña, hizo el desaire de permanecer sentada ante un evento protocolario, pero repito, que era de la más mínima educación. Qué triste, porque entonces ya nos deja entrever todo lo que viene tras ella, la señora ministra presidenta, porque ha llegado un montón de personal, de ese personal negro oscuro,
que pensamos que ya había podido quedarse al margen y parece ser que vuelve por sus fueros. Está cerca Sales Gasca, está cerca la señora Miranda de Wallace y está cerca pues volver a tomar venganza sobre un montón de personas que debieran estar libres y que no se ha podido justificar la muerte del hijo de la señora Wallace porque no aparece el cadáver, ni los restos, ni los vestigios, y todas las pruebas que ella ha ido sumando, la mayoría de ellas falsas, y pues terriblemente y tristemente parece ser que se va a volver a cubrir con un manto de opacidad. Terrible porque pues acabamos de cambiar al ministro presidente Saldívar por la señora ministra Piña, y lo único que estamos viendo es que a lo mejor, casi estoy segura que vamos a volver a ver actos de falta de justicia, de falta de la aplicación de la ley como a ellos les gusta. Entonces, ese es por un lado, y repito, ver con qué elegancia el señor presidente dijo en la mañana, no seas hombre ni se calienten, porque quiero decirles que lo que ocurrió es una muestra más de que estamos cambiando, que no somos iguales, que nadie le da órdenes a nadie, y si la señora pues a lo mejor estaba cansada y se quiso quedar sentadita, y esto muestra la habilidad política que tiene el señor presidente para jugar en todos los tableros, y donde le pongan el jaque, él siempre tiene la movida siguiente en ese tablero de juego. Este juego político que cada día parece que se infecta más y a nosotros los observadores nos hace ver con tristeza. Ojalá no vuelvan aquellos tiempos en donde la justicia tiene precio, donde solo los que tienen el recurso pueden librar la cárcel, pueden pedir concesiones y consideraciones, y eso no es justo porque precisamente nuestros reclusorios en el país, los de mínima y máxima seguridad, están en manos de quien pueda hacer economía con el sufrimiento de estas personas que finalmente ni siquiera se reviven, ni siquiera tienen una capacitación para tomar una vida nueva. Eso es muy triste, muy, muy triste. Exactamente, maestra querida, y bueno, vamos viendo las reacciones del pueblo de México. Obviamente esto parece que están haciendo campaña a favor de Morena, del gobierno actual, porque obviamente hay personajes que incluso vemos en las redes que eran afines a tendencias neoliberales. Por alguna razón hay muchos bots, ¿no?, y cuentas falsas, pero hay personajes que incluso apoyaban ciertas cosas y han sido muy insistentes en otras, pero que tienen cierta pluralidad en su pensamiento, o sea que no es la obcecación absoluta. Y precisamente están viendo esto es evidencia cuando hay un juicio del señor Genaro García Luna, un personaje que se dice muy cercano y apoyador de la señora Wallace, y ahora la señora ministra al parecer pues tiene ahí familia cercana de la señora Wallace, tomando cercana a ella para poder tener y tomar decisiones. Aquí ya Ceci Tapia nos compartirá más adelante precisamente por lo que está ligado a la fabricación de culpa. Aquí ellos hablan de normas mismas que ella no respeta, o no respetó el día de ayer porque estaba cansada, por lo que sea. Pero ellos sí exigen las normas, y a través de esas cuestiones leguleyas, porque sí son las leyes, sí hay que respetarlas, pero desgraciadamente en muchos casos hemos visto, como en estos que comentabas, maestra, que hay la fabricación de culpables, que está gentes inocentes sin un juicio, y solamente por cuestiones leguleyas no las liberan, aún sabiendo que no hay los elementos, pero las tienen detenidas. ¿Eso es justicia? Eso no es justicia. Esa es una mafia para apoderarse de la justicia. La justicia es una cosa y las leyes son otra. Las leyes se han hecho para aplicar la justicia, pero hay quienes utilizan las leyes y las tuercen precisamente para no hacer justicia. Desgraciadamente y por principios pues que nada tienen que ver con hacer precisamente valer lo que es el objetivo fundamental. Para eso se hicieron las leyes, para establecer reglamentos para que lleguen a hacerse justicia.
Y en estos casos, como en otros que comentarás, y de los que tú también nos dijiste, lo que menos ha habido es justicia. ¿Quién le va a reponer a personas por las que la señora Wallace ha estado insistiendo en que son culpables cuando ni siquiera hay los elementos? Y al contrario, se han probado cosas a favor de quienes están en la cárcel. ¿Quién les va a regresar sus años de vida? Y pensar que esos personajes puedan decir que hay que respetar las normas y que están al frente de una institución que le ha quedado a deber tanto a los mexicanos, que ya estaba haciendo algunas cosas positivas que se estaban viendo con el ministro Saldívar, pero sobre todo en áreas donde ya se estaban dando cauce a algunos casos de fabricación de culpa. Están infestadas a las instituciones de estos grupúsculos que lo único que defienden es su poder, simplemente para poder hacer lo que les plazca. Entonces, esto realmente es muy delicado, es muy, muy delicado. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, en la frecuencia de Radio Cañón, donde la pluralidad es verbo. Queridos amigos, bueno, pues con temas nacionales e internacionales, y reiteramos nuestro profundo dolor por lo que ha sucedido, los terremotos en Siria y en Turquía. Realmente es algo muy, muy doloroso. Pero bueno, vamos a continuar con la maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000. Ustedes la conocen, ella es defensora de derechos humanos, además de que es fiscalista. Y Ceci, querida, si quieres hacernos tu comentario sobre el tema que consideres, adelante, Ceci, querida. Muchísimas gracias, Celeste. Muy buenas tardes, maestra Francisca, Juan Bautista. Yo quiero retomar el tema que comentaba nuestra querida maestra Francisca, que es un tema muy delicado de la ministra presidenta Norma Piña, y ese claro conflicto de interés que además, ya lo dijo muy certeramente ayer, la imagen de no levantarse, y no se trata de adular, se trata de un protocolo, porque era una ceremonia patriótica. Entonces, son temas... Entonces, pero no solamente el no pararse, es el no haber hecho el saludo también al señor presidente durante un discurso, por supuesto, y lamentablemente bastante insulso. Pero bueno, es mi punto de vista. Exacto. Ese tema es bastante ofensivo, vamos platicando de este tema, pero cuando se trata de derechos humanos, y saber que esta ministra presidenta tiene como secretario a el hermano de Isabel Miranda, de Wallace, está este personaje que ha estado relacionado, asociado con García Luna, que fue premiada por ellos, que fue, inclusive permitió entrar a la cultura. Sí, te escuchamos, perdón, adelante. Entonces, es muy importante que nosotros podamos reconocer que sigue habiendo un conflicto de interés en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de repente alguien dice, no, pero si el hermano no tiene conocimiento de un amparo, de los casos, por supuesto que lo tienen, porque resulta que la presidenta, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tiene ellos a su acceso a la Defensoría Pública Federal, que es quien ha dado estos servicios gratuitos para demostrar la inocencia de todos estos personajes de la fabricación de culpa, e inclusive la persecución de todos quienes han defendido, abogados, activistas, etcétera, etcétera. Y hoy mismo estamos hablando, por ejemplo, de Salvador Leiva, quien es un abogado defensor de derechos humanos, y que personalmente nos comentó, pues primero no quería hablar con nadie, porque es que me siento que todos dicen lo que yo les estoy comentando, y eso lo fue aislando a una desconfianza. Hace 4 o 5 días le llega el reporte que él había sido espiado con este Pegasus que tanto nos ha espantado a los periodistas y a los activistas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ya se lo confirman, y se da cuenta que quienes pueden manejar esto, pues obviamente estamos hablando del sexenio pasado y de muchas cosas más. Entonces, claro que es relevante que la
presidenta Norma Piña tenga una empleada, que tenga al hermano de Isabel Miranda con ella, y que entonces todos los casos donde ellos participaron en la apertura, como Brenda Quevedo y otros más que ya los comentaremos, y que además están en la ONU, y que además ya nos dijeron, oigan, ¿qué está pasando aquí? Que no se reconoce el error judicial, porque justamente esta Suprema Corte no ha dicho, bueno, ya me equivoqué, ahora ¿cómo lo resuelvo? No hay un procedimiento para corregir el error judicial, la fabricación de culpa, etcétera, etcétera. Y van pasando los años, como bien dijiste tu querida Celeste, en el tema de cómo le vas a devolver a alguien 15, 16, 17 años de su vida encerrados, siendo inocentes, y que además al día de hoy, sobre cualquier límite de la Constitución, aún no existe ni siquiera una sentencia para que el presidente decida, nos vamos a indultarlos porque sabemos que fueron torturados, etcétera, etcétera. Entonces, estos son temas relevantes, pero bienes más que desconocemos, y platicábamos en los programas pasados, el grupo de los tipos, que tardaron 4 años en darles un perito para demostrar que habían sido torturados, salen todos positivos en la prueba del Estambul, y todos estos vienen del mismo modus operandi de este señor Genaro García Luna, de esta señora Wallace y su asociación civil Alta al Secuestro, que realmente era cómo se financiaban, e inclusive hay muchos datos más que bueno, sería ya muy complicado irlos comentando. Y con eso quiero cerrar el comentario respecto a la presidenta ministra, y lo más terrible es, como dicen, la violencia no tiene género, y hoy quiero decir que la corrupción tampoco. Pues bueno, vamos platicando de esto que es Celeste, y de la misma manera pues me uno al tema de Turquía y de Siria. Resulta, y para buen tema, que los grupos de rescatistas mexicanos especialistas ya salieron hacia Turquía y hacia Siria. De la misma manera los equipos rusos, ojalá que esto sea la solidaridad mundial para estos países que además están afectados por la cercanía de la guerra, y bueno, muchísimas cosas más que hacer. Y es todo mi comentario por este momento. Gracias, Ceci, querida, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir con el tema, pero yo quiero agradecer al maestro Juan Bautista, que está en la línea, que nos tiene una buena noticia que gracias a su conducto y a darle seguimiento, pues nació aquí en Voces del Periodista. Afortunadamente, un logro importante. Esperemos que se concluya totalmente, que se concluya a cabalidad. Va a haber una rueda de prensa el próximo jueves. Nos vas a platicar, maestro Juan Bautista, sobre esta buena noticia para la cultura aquí en la Ciudad de México, y para cualquiera que quiera venir aquí va a tener esa oportunidad. Te escuchamos con atención. Gracias, Celeste, amigas que están al micrófono en este momento y al auditorio de Voces del Periodista. Creo que es un paso muy importante el resguardar el patrimonio de toda la nación, y particularmente a los que habitamos la Ciudad de México. Un esfuerzo colectivo que tiene más de 4 años y medio desde los tiempos del peñanetismo. Este colectivo en defensa del Centro Scope es y se fundó por rescatar, por evitar que se llevaran estos hermosos y maravillosos y monumentales murales que están ahí en la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con la avenida Xola, más conocida como el Centro Scope, que en su momento, hay que recordarse, en este auditorio, desmontaron de las 6,000 piezas, desmontaron más de 2,000 la parte de arriba, porque son edificios muy altos, para llevárselos como tapete a la promesa de aeropuerto que hoy está negado allá en Texcoco, y diseminar por varias partes, en universidades, en instituciones públicas y a lo mejor hasta privadas, todos los murales, y desmontarlos con la idea de que ya no funcionaba este centro. Hoy, afortunadamente, tenemos la noticia en este auditorio de que van a permanecer ahí los murales, se van a restaurar, y hay un plan aprobado ya un plan intersecretarial ordenado por el presidente de la República, en buena lid, por la cultura, que ordena ya la restauración de estos murales que fueron creados allá por el año de 1953-54, y en el cual participaron muchísimos artistas de tallas internacionales, entre ellos el maestro José Chávez Morado, por ejemplo,
Juan O'Gorman, Luis García Robledo, Jorge Vez, José Gordillo, Arturo Estrada y Guillermo Monroy. Entonces son murales, auditorio, simplemente para darles una idea, que pueden cubrir, si usted está ubicado en el asta bandera del Zócalo capitalino, a todo alrededor, toda la cuadrícula que es Palacio Nacional, la Catedral y los edificios del viejo ayuntamiento. De ese tamaño son más de 6 kilómetros, son 6,000 metros cuadrados de puros piedra de colores traídos de varios estados de la República, que se fueron montando durante 3 a 4 años en estos grandes muros, y que hablan de la historia de México, de la conquista del maíz, de las comunicaciones y transportes. Entonces, hoy, Celeste, para no alargar más, porque sé que estamos ya próximos al corte, podríamos continuar, tenemos esta buena noticia que se conserva como patrimonio nacional, patrimonio cultural de la Ciudad de México, para quedar como un museo mural en los próximos años. Es digno de celebrar esta información que, como bien dice, se generó aquí también en Voces del Periodista, con cerca también de 80 escritores, pintores, intelectuales, académicos del arte, de investigación del arte, que han estado presentes. Este es el comentario primero. Gracias, maestro querido Juan Bautista. Bueno, pues tú le has dado puntual seguimiento como nadie, así es que felicidades a la cultura de México, felicidades a la sensibilidad del señor presidente y a las autoridades que tengan que ver precisamente, ya han tenido que ver, para dar seguimiento y que se pueda tener el acceso a esta maravilla. Imagínense, amigos, este mural, cuyos colores no son de pintura, son, como lo dice el maestro, de diferentes tipos de piedra. Es una maravilla realmente. Imagínense que ya le habían echado el ojo, ya estaba todo listo para llevárselo a que iba a ser supuesto aeropuerto, ¿no? Imagínense, todo anegado, todo perdido, y también en cualquier otro lado lo pudiésemos encontrar en alguna residencia privada. Vaya usted a saber. Así es que es realmente un logro estupendo. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y regresamos a seguir con diversos temas, pero ustedes esperan al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, y al regreso del corte lo tendremos, queridos amigos. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en la frecuencia de Radio Cañón y las 760, queridos amigos. Bueno, pues estamos ahorita con algún pequeño problema precisamente en la comunicación. Se nos cortó con el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, pero ya en unos segundos más podremos tenerlo aquí en la línea, queridos amigos. Bueno, pues vamos a pedirle a la maestra Francisca Saavedra precisamente su opinión, su comentario, que creas relevante, maestra, pero también el fundamento de lo que es la cultura, la importancia precisamente de que se abran más espacios culturales, lo que nos ha llevado a una cultura de violencia, de denostación, de agresividad, y la importancia que se está dando en la cuarta transformación por poder habilitar espacios de cultura gratuitos para la gente, para el pueblo de México. Adelante, maestra querida. Nosotros somos esencialmente lo que nos han ido heredando nuestros artistas más próximos, nuestros familiares que se dedicaban al canto, a la pintura, pero más importantes fueron los vestigios que fuimos encontrando en nuestros antepasados y que han venido preservándose con mucho cuidado y sobre todo abriéndole un espacio para que la gente los visite. Recordaba yo con el terremoto de Turquía y Siria y en gran parte de Europa, qué terrible fue ver el centro Scott también derrumbado en su parte alta por el terremoto de los sismos de 85. Precisamente alguien decidió poderse llevar esas cosas al aeropuerto, a su casa, donde fuera, y desmontar algo que no era propiedad de nadie en particular, que tiene que ser de la sociedad, y en este caso de la sociedad de la Ciudad de México, y es abrir un espacio más para ser visitado y contemplado
como dices tú, maravillosamente juntado cada uno de los elementos, porque como dices, no está pintado, son pedrería que fueron pegando y fueron contando nuestra historia, porque así nos hacemos. La cultura es una reunión de eslabones sociales que nos heredan nuestros artistas para beneplácito, primero para enriquecer el alma de las personas, quien ama el arte, quien ama la pintura, la música, la poesía, la lectura, la escritura. Pues es una persona culta que tiene un origen o que lo busca, y es lo que nos basifica, ¿no? Es como el cimiento de este país, como el cimiento de cada uno de nosotros. Acudir a la cultura es acudir a nuestro origen, es encontrar las fuerzas, la proyección que requiere una persona para desarrollarse, para crecer. Todo lo que nosotros nos admiran en el extranjero es nuestra música, nuestro folclore, nuestro arte. El arte mexicano es verdaderamente sui generis, a pesar que en Mesoamérica hay muchísimas réplicas o las culturas fueron tan importantes en todo este mosaico, pero la cultura madre, la olmeca, la que le dio origen a los mayas y después seguramente heredó algo para los incas, que genera en esta región del mundo. Entonces, imagínate la fuerza. Exactamente, maestra, el esfuerzo tremendo y el significado de todo ello, y el que se tenga la sensibilidad de que esto tenga que estar donde tiene que estar, maestra querida. Amigos, maestra Francisca Saavedra, Ceci Tapia, queridas, maestro Juan Bautista, bueno, vamos a tener, ya tenemos en la línea al maestro Rafael Barajas Durán, maestro queridísimo, @Virgón_Monero, maestro, siempre un privilegio tenerle aquí. Y bueno, hay tantos temas que pudiéramos preguntarle. Está lo de la Corte, está lo de García Luna, está lo que se ha comentado sobre un medio de comunicación muy importante. No sé usted lo que guste tocar. Bueno, sí, mira, Celeste, yo creo que estamos ante una crisis muy clara de lo que es de lo que es el sistema de impartición de justicia, y esta crisis no solo se da en México, sino que en todo el planeta. Mira, por ejemplo, lo que ocurrió con el tema de la Suprema Corte es bastante increíble. Ves el caso de la magistrada Norma Piña, ¿no? Sí. Que el otro día, bueno, ya sabemos, es nombrada recientemente al frente como presidente de la Suprema Corte. Es en principio una decisión histórica, porque es la primera mujer que llega a un cargo a este cargo, ¿no? Es un cargo muy, muy importante, y sin embargo, hay que decirlo, su llegada está manchada por varias cosas, ¿no? Entre otras cosas, ocurrió que se dio un escándalo alrededor de para el proceso sucesorio. Hubo una acusación contra la magistrada Yasmín Esquivel, se le acusó de que había plagiado una tesis, tal, y eso pues la sacó inmediatamente de la carrera, y llegó la maestra Piña, ¿no? Sin embargo, ahorita tenemos acusaciones de que esta mujer, su secretario particular, es pariente político de Isabel Miranda de Sala, cosa que pues es una mujer de infausta fortuna, ¿no? Entonces eso sí plantea un problema mucho más grave, el posible problema del plagio de una tesis. Y lo que yo quiero es, lo que muchos vemos en este proceso, es que se trató básicamente de un intento por de grupos, digamos, afines al viejo régimen, por atrincherarse en la Suprema Corte de Justicia y mantener a la Corte como un bastión del sector conservador. De todos los procesos que se han dado en América Latina alrededor de los movimientos progresistas, el viejo régimen busca atrincherarse esencialmente en los medios de comunicación, que es el cuarto poder, y en el poder judicial. Y el otro día, la magistrada Piña pues mandó un mensaje, y yo creo que es un mensaje político muy claro, ¿no? Es decir, en una ceremonia en Querétaro sobre la Constitución, por un lado, se echó un discurso
alabando. Bueno, no lo escuchamos bien, maestro, alabando, ahí nos quedamos. Bueno, tenemos ahorita un problema en el enlace, queridos amigos, y es precisamente estas cosas en lo que tenemos que estar alerta, ¿no? En todos estos manipulaciones que se dan golpes de pecho por algunas cosas y en otras cosas realmente están afectando lo que es la tarea para la cual se supone y deben de estar por cumplir, ¿no? Entonces hay cosas que son sumamente delicadas. Ahorita estamos procurando tener nuevamente el enlace con el maestro Rafael Barajas Durán. Ya lo tenemos, maestro, lo seguimos escuchando. Nos quedamos, se cortó cuando usted nos estaba comentando sobre la ministra Piña. Sí. Exacto, le seguimos escuchando. Sí, no se lo fue en Querétaro, que la maestra por un lado lanza un discurso defendiendo, cosa que es correcta, la autonomía y la independencia de la Suprema Corte en relación a los otros poderes, pero vemos por otro lado que llega el presidente de la República y la señora, rompiendo el protocolo, no se levanta de su asiento como lo hizo todo el resto del auditorio. Esto claramente... Y además en el saludo, maestro, no hizo el saludo que también es protocolario. No, rompió el protocolo a todo lo que da, de todas las formas posibles. Y esto, por supuesto, que por un lado es un desafío, es una grosería, es una desatención, pues es grave. Lo más interesante, creo yo, es que se trata claramente de un guiño a su base, a su sector, al sector que la apoyó. Es una toma de posición muy clara. Y anuncia, pues, una suerte, digamos, de rebeldía, incluso poco diplomática, con el Ejecutivo. Es curioso que se pida ahorita que se defienda tanto ahorita la independencia del judicial ante el Ejecutivo, siendo que esta nunca ha sido un rasgo característico del Poder Judicial en México. Exacto. El Poder Judicial en México siempre se le sometió al Ejecutivo. Y yo creo que lo que acaba de hacer la magistrada es demostrar, pues, que en este gobierno no existe la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo. Es decir, eso yo creo que deja muy bien claro que esta vieja tradición, esta vieja cultura política se rompió, por lo menos en este sexenio. Y la otra cosa, que hay que destacar en todo esto es que la ministra habla de la ruptura de la independencia del judicial ante el Ejecutivo y ante el Legislativo, pero el otro tema que es más delicado es que esos no son los únicos poderes fácticos que hay en el país, es el poder económico. Y lo que hemos visto en las últimas décadas es cómo el judicial se ha sometido al Ejecutivo, pero también estaba sometido al poder económico. Y aquí lo que uno se pregunta es, bueno, ¿quién está jugando en esta historia para la Suprema Corte? Pues una hipótesis muy importante es que quien está jugando en esta estrategia es justamente el poder económico. Y por otro lado está el juicio también de García Luna en Estados Unidos, que ha hecho una serie de revelaciones que son muy escandalosas, ¿no? Y que todos los mexicanos deberíamos de tomar en serio, a pesar de que los jueces desestiman muchos de los testimonios, y pidió que no se hiciera público un testimonio que me parece particularmente interesante, que es el testimonio de que fue, el hombre de los dineros de Humberto Moreira en Coahuila, el señor Villarreal. Y lo que salió claro y muy fuerte es que Genaro García Luna le habría pagado a un periódico, a un diario muy importante, al Universal, entonces dirigido por Raimundo Riva Palacio, 25 millones de pesos mensuales para limpiar su imagen. Perdón, esto sí nos obliga a replantearnos la relación que tenemos con nuestros periódicos, no con los medios. Y esto debería de ser un escándalo mayor, y vamos a ver quién lo cae en los próximos días, ¿no? Efectivamente, maestro querido. Aquí yo creo que lo importante es que
la sociedad está atenta, se va permeando todo esto, los hechos son los que hablan, vemos qué se está construyendo, por dónde se va caminando, y contracorriente. Aquí prácticamente ese tipo de afrentas pues son golpistas, efectivamente, viendo esta actitud de lo que ha sucedido y sucede en Sudamérica, maestro, y en varios países, pero también esto hace que los pueblos vayan haciendo este músculo y esta resistencia, porque este poder no es electo. Dicen que ellos que por tecnicismos no se pueden elegir, pero aquí debería de haber, por supuesto, excelentes trayectorias, incuestionables maneras y ética de los personajes, y a partir de ahí, sí, que hubieran elecciones. ¿Por qué vamos a estar sujetos y esclavos de un poder por el que no se vota, por el que no transparentan? Como en esta cuestión se habla de los parentescos y de las filias y de las fobias, ¿por qué no exigimos los mexicanos el poder judicial, aunque digan que por tecnicismo son tonterías que se pida que se vote? No, que se vote. Obviamente que hay una mesa colegiada, una mesa con personalidades, pruebas de toda manera cuestionadas, y ya posteriormente que se hiciera la votación. Yo creo que esto es un tema pendiente por el que hay que seguir luchando. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en las frecuencias de la pluralidad, gracias a Radio Cañón, la 760, y a las frecuencias radiales que toman nuestro contenido y lo retransmiten de manera diferida. Les agradecemos mucho, así como también en las frecuencias de la red. Bueno, pues temas y reflexiones hay muchas sobre lo que está pasando, y que no es poca cosa esto. Por lo pronto, yo quisiera preguntarle a Ceci Tapia un comentario sobre esto. Tú que has estado tan cerca, Ceci, en la parte práctica, de ver, de conocer el dolor, de tocar víctimas, ¿no? De tocarles el corazón, la circunstancia familiar, las injusticias que han vivido, y gente que parece que no le importa absolutamente nada más que su orgullo, y no les remuerde la conciencia tener a gente inocente en la cárcel, y se apoyan en tecnicismos. Hay que luchar precisamente porque se limpie el sistema judicial. Es el poder judicial de un país, no es cualquier cosa, y no podemos estar sujetos a devaneos y a intereses de grupos. Adelante, Ceci, te escuchamos. Claro que sí, quería Celeste. Pues yo creo que sí, el tema es muy fuerte, porque resulta que en esto que hemos platicado ya en los tres momentos del programa, hablábamos de cómo la ministra Piña quiere decir que inclusive su discurso fue de independencia judicial, y lo que nosotros necesitamos es justicia. O sea, el pueblo de México necesita justicia, dignidad, un alto a la corrupción e impunidad que el mismo Poder Judicial nos ha tenido, pero no ahorita, o sea, generacionalmente. Ha venido hacia abajo, ha venido muy terriblemente exportando e importando justicia e injusticia, fabricando culpas, ha estado haciendo cosas que no. Entonces, ¿qué se requiere? Pues se requiere una escuela de formación jurídica para todo el Poder Judicial, una escuela de formación jurídica para una nueva generación de jueces que tengan este acercamiento a las víctimas, este efecto tan terrible de las madres de los desaparecidos, y que de repente les digan, venga en 48 horas, cuando saben que son las primeras horas la búsqueda, o de las mujeres desaparecidas o robadas, esta insensibilidad de seguro se fue con el novio y aparezcan asesinadas 12 horas después cuando ellos pudieron haberlo detenido. O sea, hay temas que son mucho más importantes que ella pueda decir, yo quiero ser independiente del presidente. No, se requieren que los tres poderes, tanto el judicial, el ejecutivo y el legislativo, trabajen en favor del país, que eso pues es el ideal, ¿no? Y todos quisiéramos así una nieve de chocolate, pero sí se puede. No es solamente llegar y bueno, a mí no me ha hecho nada, pero yo voy a demostrar que soy la más mala y que yo me mando sola, porque no, se trata de que en México estamos en un nivel de injusticia en el que el mismo Poder Judicial nos ha asumido. Y entonces aquí el tema es una nueva escuela que no va a funcionar hoy, a lo mejor en 10 años,
pero enfrentarnos a esta realidad de los desaparecidos, a esta realidad de los torturados, a esta realidad que nos ha ido dejando el pasado, porque aunque no quieran verlo, los torturados existen de hace 15, 17 y muchos años más, y si no sanamos esta heridas, de nada va a servir que tengamos una nueva presidenta, ella o la que fuera, ¿no? Pero bueno, ese es mi comentario que yo se les. Muchísimas gracias, Ceci, querida. Maestra Francisca Saavedra, ¿qué se pudiese hacer cuando el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, nos comenta y nos toca estos temas tan delicados, la importancia y el compromiso de los medios, verdaderos medios de comunicación? Me refiero simplemente a dar hechos reales. Te escuchamos con mucha atención. Nosotros sabemos de un tiempo pues, que hemos trabajado en esto, que el medio es eso, el que está en medio del evento y el público. Pero desgraciadamente dejamos de contar las cosas lineales, tal como sucede. Siempre, así como un juez recibe por debajo de la mesa dinero para exculpar o inculpar, así un periodista de repente le llega la información que pudiera dar y liberar una serie de situaciones que se están dando, pero está para el mejor postor. Y tan es así que se responsabiliza, que se acusa a García Luna y obviamente a los medios que corrompió, a los periodistas que corrompió, porque no es uno, son muchos. Tengo alguna historia que un día de estos les voy a contar ampliamente, porque no es de anoche. Claro que todos quisiéramos que el país fuera otro a raíz de la llegada del presidente López Obrador, pero está muy arraigada la podredumbre en el ámbito del poder, en el ámbito periodístico, y creo que tenemos que ir abonando esta semillita que parece que ha sembrado esta administración, y cuidándola, que no se encheque, que no se tuerza el tronco, que siga derechita y que camine adecuadamente, porque por Roma no se hizo en un día, y necesitamos tener una vigilancia muy profunda sobre lo que los compañeros periodistas publican, exhiben en las estaciones de radio, televisión tradicionales, o en algún momento, ahora que se han hecho tan seguidores de tantas personas en las redes, ver qué es lo que publican, y si es posible ahí subirnos y desmentirlo, si tenemos conocimiento de otro ducto, de otro camino que ha seguido la información. Entonces es muy importante que la gente esté reflexiva, que reciba toda la información, pero que la analice, y cuando no lo entienda adecuadamente, acuda a los medios que le han dejado un poco de paz a su espíritu, que tengan un poco de tranquilidad, porque no hay cosa más terrible que lo que nos está pasando, por así decirlo, de unos 20 años para acá, que estamos llenos de miedo. Nos inculcaron el miedo, nos imbuyen el miedo, y vivimos el miedo, y el miedo paraliza. Y nos hemos escondido en un rincón para ni siquiera reflexionar, para tomar la información así tal cual llega y creerla porque, pobre, ¿no? Lo atentaron. No, él también es víctima. Entonces hay que estar muy alertas por lo que se dice, las becas, los textos, todo lo que escuchamos y todo lo que leemos. Hay que analizarlo 2 o 3 veces, y repito, si tenemos desconfianza de lo que estamos leyendo, buscar a alguien que nos ayude a entender y hacer unas mesas de discusión tranquilas, pausadas, pacíficas, para encontrar de verdad el camino que lleva a este país a un mejor futuro. Exactamente, maestra querida. Yo le pido de favor a Ceci, que ha dado seguimiento a estos casos, hacer un comentario sobre este tema u otro que tú consideres pertinente para compartir con nuestros queridos amigos Radio Escucha. Ceci, querida, adelante. Muchas gracias, querida Celeste. Yo primero sí quiero decir que lo que dice la maestra es muy real. Hay ocasiones en que es tanta información, tanta información falsa, y hoy lo vemos en este juicio de García Luna, que alguien diga, oye, le vamos a pagar 25 millones de pesos mensuales a un periódico, y también lo dijo el maestro Rafael Barajas, ¿y para qué? Pues para que hable bien de mí, o para que diga lo que yo quiero que diga, y entonces te das cuenta cómo la información tiene precio, y cómo a veces... Fíjate, Ceci, querida, cómo eso es publicidad.
¿Y qué es lo que hacen algunos medios? El que venden publicidad como noticia o como análisis o como opinión, y eso está tremendo, porque si el señor quiere invertir y si eso estaba dentro de la ley y si fuese permitido eso, que creo que no, pero ahí es donde un medio de comunicación debe decir, esto es publicidad, ok, yo soy un negocio, perfecto, pero yo pongo y delineo que es publicidad, no es opinión ni es información. Eso es sumamente delicado. Adelante, Ceci. Gracias. Y bueno, pues ya pasando a otro tema muy rápido, la solidaridad mexicana. Hace un momento platicaba que sale a Turquía y a Siria un grupo, el grupo de rescatistas, especialistas en terremotos en México, que tenemos excelentes rescatistas y que han ido a todos los países. Y bueno, pues también hubo una cooperación en Chile, 30 brigadistas y 120 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea, porque hay muchos incendios en este momento en Chile. Entonces sí es como un tema de ir viendo la solidaridad para el mundo de los mexicanos y de entre mexicanos, y es digno de mencionarlo. Pero también hay un tema fíjate que ayer hubo una de las más grandes huelgas, más de 500,000 trabajadores en Reino Unido, por pagar por el derecho a la huelga. Entonces, estos temas, y es importante que nosotros estemos pendientes en lo que está pasando en el mundo, en lo que está pasando en Europa, en lo que está pasando en Latinoamérica y en Estados Unidos, del cual pues hace falta otros comentarios. Y bueno, esto ya lo veremos en los siguientes emisiones de Voces del Periodista. Y unas felicitaciones a nuestra querida amiga Lulú Hernández, que nos está escuchando. Ya paso, Lulú, y a Hernán también, por supuesto. Fíjense, queridos amigos, precisamente en esta circunstancia, se ve mucho el apoyo a Turquía, que lo necesita, y a Siria también, pero vemos cómo a Siria es como si fuera una cosa aparte, y que se ha manifestado un apoyo básicamente de la región. Por ejemplo, el presidente ruso se sumó inmediatamente, lo hizo también el presidente de China, el primer ministro de China, también lo hizo con el presidente Bashar al-Assad de Siria, el sultán de Omán, también así también lo está haciendo el presidente argelino, también el rey de Bahrein, se va sumando también de Jordania, también de, como decía yo, el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, y de otros países, como también lo están haciendo de Bielorrusia, lo están haciendo también de Palestina, también de Sudán, en fin, se están manifestando en favor también de este pueblo que ha sufrido tanto y que aportó y ha aportado tanto a la humanidad, a esta historia moderna, al darnos cuenta, al resistir una guerra tremendo, al no cejar, a defender su soberanía con una costa enorme, y por cierto, con esa infraestructura que dejó esa guerra aberrante, que continúan con estos intentos de depredación y que sin embargo resisten. Bueno, pues también por eso ha sido también mayor aún la calamidad con estos terremotos. Un abrazo a todo aquel que sufra y todas nuestras bendiciones. Queridos amigos, gracias. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Gracias, maestras queridas, y a todos los participantes de esta mesa. Les queremos mucho. Por favor, cuídense, cuiden su salud física, mental y espiritual. Les queremos. Gracias.